Porque hoy, bueno, pues al final estuvo Pablo Gómez y bueno, allí confirma Pablo Gómez una denuncia en contra de Peña Nieto por que obtuvo beneficios económicos por más de 26 millones de pesos en transferencias internacionales. Y bueno, la verdad es que esto ha sido generado, bueno, muchos comentarios el día de hoy. Vamos a escuchar a Pablo. Las facultades con que cuenta la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizó un análisis de los reportes financieros y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos 74 centavos moneda nacional de la siguiente manera. El 21/08/2019, 16.008 pesos con 20 centavos. El 20-10/2021, 5.702.000 pesos con 62 centavos. El 29-10 de ese mismo año, 2021, 5.718 pesos con 92 centavos. Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. La carpeta o la información completa, con todos sus detalles y pormenores, ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ha abierto ya una carpeta de investigación. La Fiscalía hará dicha investigación. La denuncia siempre tiene que ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, eso dice el Código Penal. Ya no es cuestión de optar por una cosa o por... Entonces, bueno, son muchas cosas. Pues esta es la denuncia por que recibió 26 millones de pesos en el 2019. Y además también hay otra denuncia por triangulaciones millonarias de una empresa o dos empresas, más bien dicho, donde Peña Nieto era socio y bueno, en esta empresa hubieron triangulaciones, ganó contratos en el sexenio de Peña Nieto y bueno, pues está de una u otra manera vinculado con él. Vamos a escucharlo. Detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas que identificamos para efectos de esta nota como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras. En el caso de la empresa A, se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados. Se trata de una empresa familiar existente desde antes de que este expresidente fuera presidente. Particularmente, la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones, quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones. Por otra parte, la empresa B fue constituida por el expresidente y familiares antes de que el expresidente fuera presidente, que esta tiene una relación simbiótica con una moral transnacional misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo. Aunado a lo anterior, esta empresa es identificada como proveedor o prestador de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013, por un monto de 714 millones y pico, en 2014 por un monto de 1.126
millones y pico. En el 2015 por 5.505 millones. En 2016 por 948.799.000. En 2017 por 991 millones y en 2018 por 1.246, para hacer un total en estos años de 10.533.499.413 pesos con 48 centavos. Entonces, este es otro caso. Peña Nieto es socio de una empresa que se asoció con una transnacional y bueno, obtuvieron 11,000 millones de pesos de contratos. Y bueno, Mauricio, nada más rápidamente, Peña Nieto acaba de aparecer por Twitter, ¿no? Que estamos escuchando y lo que está comentando es lo siguiente. En relación con la denuncia presentada en mi contra por la Unidad de Inteligencia Financiera, estoy cierto que ante las autoridades competentes se me permitirá aclarar cualquier cuestionamiento sobre mi patrimonio y demostrar la legalidad del mismo dentro de los procedimientos legales. Expreso mi confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia. Bueno, ya tenía rato que no se aparecía Peña Nieto, que siempre se aparecía cuando moría una persona, y bueno, ya le da todas las condolencias, pero bueno, ahí está esto. Sí, pues ahí está Peña Nieto, ¿no? Apareciendo. Se había adelantado desde la mañana que esto iba a suceder, de que iba a dar alguna respuesta a las denuncias que se hacen el día de hoy. Mira, aquí en estos temas, la verdad es que no es la primera vez que lo escuchamos. Hay muchas dudas sobre, pues ahora sí se va a avanzar en una investigación, en esta denuncia que tiene la Fiscalía General de la República. También, pues muchos se ponen a pensar si esto que se viene comentando, todas estas críticas hacia Alejandro Hertz tenían que ver con esto, con estas investigaciones ya de este nivel, del nivel del expresidente. Entonces, la verdad es que yo, en lo personal, yo no creo que vaya a pasar mucho en estos momentos. Yo creo que el caso de Enrique Peña Nieto y todas estas investigaciones que ya se han denunciado antes, porque lo que hizo Pablo Gómez fue, pues, confirmar lo que ya había trascendido en medios de comunicación. Ya se sabía, ya se hablaba de esta empresa, ya se sabe cuáles son los socios, cuáles contratos recibió. Entonces, ya se sabía, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿qué va a suceder con esta información? Y ese es, yo creo que ahora el siguiente punto, el siguiente momento. Ya, hoy la noticia, pues, sí tiene efecto entre la gente. Yo creo que tuvo más en Peña Nieto que en la propia gente en sí, pero yo creo que hay que interpretarla como un mensaje político, porque bueno, ya en estos tiempos políticos no es lo mismo, ¿no?, una investigación a Peña Nieto al inicio del sexenio que una investigación ya en la parte final, sobre todo en el marco de la elección del estado del expresidente, que es el Estado de México. Y Mauricio tiene razón, esta es una investigación no nueva, porque también ahorita hay muchos comentarios, porque bueno, hubo una expresión que dijo Pablo Gómez y que se ha sacado fuera de contexto. No sé si la escuchaste, Mauricio, voy a ponerla. En donde le preguntaban a Pablo Gómez, estaba hablando de la UIF. Y bueno, eso es lo que dijo Pablo Gómez de la UIF, por así decirlo. Vamos a escucharlo. Miren, les quiero decir una cosa que a lo mejor es una imprudencia. La Unidad de Inteligencia Financiera no estaba en la lucha contra la corrupción. Era parte. Ahí se las dejo. Entonces muchos aquí interesados opinan que lo que está diciendo Pablo Gómez es que le está echando la culpa a Santiago Nieto de que, bueno, él era corrupto, ¿no? Es lo que está diciendo. Pero lo que yo interpreto es una cuestión de interpretación. Y vale la pena, por eso quería hablar con esto, es que está hablando Pablo Gómez de la UIF antes de Santiago Nieto, o más bien dicho, antes de la 4T. Porque antes de la 4T, la UIF lo que se dedicaba, no sé si se acuerdan, era a extorsionar. Bas, que era también director del CISEN, fue el último director de la UIF, y él se dedicaba a extorsionar, congelaba cuentas bancarias de empresarios, y le decían, bueno, si quieres que descongele las cuentas, me tienes que dar, no sé, el 10-15% de las cuentas, y te las descongelo. A eso se dedicaba. También congelaba cuentas a los narcos, y le decían lo mismo. Eso es lo que hacían.
Y ¿qué pasó? Acabó después, ahorita en la 4T, como el principal responsable de los espionajes. Acuérdense que fue el que metió la camarita, ¿no?, a la Palacio Nacional con López Obrador y que le descubrieron este despacho de espionaje. Más no, y tantito que él fue el que al final espió a Alejandro Moreno. Pero esto es importante porque, Mauricio, ahorita sale esta investigación, pero no es nueva, bien están diciendo, ya es vieja. El Universal la sacó en el 2020 y aquí está. Farmacéutica vinculada a Peña Nieto ganó 12,000 millones de pesos en su sexenio. ¿Cuál es la empresa A que estaba diciendo Pablo Gómez? Se llama Plasti Estéril. Así es, fundada por la familia del expresidente. ¿Cuál es la empresa estadounidense transnacional? Es Baxter. Es la estadounidense transnacional que le vende material de curación al gobierno. Y aquí aparece, ¿no?, una empresa fundada por la familia del presidente Enrique Peña Nieto, que se llama Plasti Estéril SASB, creada en el 91, ¿no?, beneficiada por contratos otorgados al gigante Baxter International por más de 12,170 millones de pesos. En esta empresa, que fue fundada en Atlacomulco, están Peña, su papá Enrique Peña del Mazo, su tío Arturo Peña del Mazo, su hermano Arturo Peña Nieto y el ingeniero químico petrolero Víctor Manuel Monroy Naime. Y bueno, acuérdense que Alfredo del Mazo, pues está emparentado aquí, acuérdense que es el primo de Peña Nieto. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, Baxter ganó miles de millones de pesos, 12,000 millones en contratos. Y entonces ya Baxter con esos contratos contrataba a la empresa de Peña Nieto y ya le daba parte de esos contratos. Esa es la triangulación de recursos, ¿no? Eso es lo que se dio. Y esta es una investigación, ahí está, Mauricio, lo pueden buscar en el Universal, lo pueden googlear. A ver, pongo otra vez. Sale el 20 de mayo del 2020, cuando Santiago Nieto pues seguía siendo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Digo, para que quede claro. Es una investigación que hizo Santiago Nieto. Esa es la realidad. Incluso la denuncia, lo dijo hoy Pablo Gómez, la presentaron en octubre del 2021 contra Peña Nieto. O sea, ahorita estamos en julio, la hicieron en octubre de 2021. ¿Quién la presentó? No la presentó Pablo Gómez, la presentó todavía Santiago Nieto. Santiago renuncia en noviembre del 2021. Entonces también la presenta Santiago Nieto. Ahora, ¿por qué surge ahorita? Bueno, ya es una cuestión, bien dices tú, Mauricio, ya de política. ¿Para qué quiero saber este reportaje en el 2020? Y más salió en la prensa, ahí está. Pero, no importa. 2020, medio de la pandemia, estamos en mayo, Mauricio, todo el mundo está encerrado. Incluso en ese momento, 2020, hubo elecciones intermedias que hasta se atrasaron, se fueron hasta octubre por la pandemia. Pero por hoy, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, uno se está a punto de definir los candidatos en el Estado de México y va a haber elección en los próximos meses allá. Entonces, ¿quién es el que está, Mauricio, moviendo las palancas allá en el Estado de México? Peña Nieto. Se comenta cómo van incluso candidatos del PRIAN allá a España a hablar con él, pues porque es el que lleva mano. Y bueno, ahí va el golpazo. Ahora sí, ya lo tenía, pero ahora sí te lo mando directo. Entonces, es que es un sentido político, eso es una realidad. Sí, esa sería la diferencia, ¿no? La diferencia entre la información que se conocía desde antes, como dices tú, este reportaje del cual ya se había hablado, esta denuncia, la cual ya se había dado a conocer, ya lo había dicho Santiago Nieto en algún momento, que las denuncias ya estaban presentadas, que todo dependía de la Fiscalía. En la Fiscalía, pues no han avanzado, como no han avanzado muchas otras cosas más. Y en general el tema de Peña Nieto se fue apagando. La verdad es que conforme fue avanzando el gobierno del presidente Obrador, se habló mucho de Peña en un inicio, obviamente siendo el expresidente el que entregó ya la silla al presidente Obrador. Sin embargo, poco a poco fue desapareciendo el escenario, nos fuimos centrando en Calderón, nos fuimos centrando en los panistas, y Peña Nieto pues se perdió. Simple y sencillamente por ahí aparecía la nota de que tiene su residencia, de que tiene su visa dorada. Incluso ante la opinión pública se perdió interés por parte hacia Peña Nieto. La verdad es que dejó de ser un personaje que tuviera esa
presencia que tenía antes, ¿no? Repito, todo se centró en Calderón, ¿no? Y entonces ahora reaparece. Y la pregunta que hay que hacernos es justamente ¿por qué? Y es lo que tú señalas, Nacho. O sea, ya se viene esta elección en este bastión importante para el priismo, pero más que para el priismo, para el Grupo Atlacomulco, porque yo creo que el Grupo Atlacomulco ya está en plan de que, bueno, sí, sabemos que el PRI ya está por desaparecer. Alito lo está terminando de hundir, pero ellos están haciendo y van a hacer todo lo posible para proteger el Estado de México, para seguir también con el control presupuestal del Estado de México, que es muchísimo dinero, y de esta manera poder seguir sobreviviendo políticamente. Y ahí entra Peña Nieto. Incluso hace más o menos mes y medio, Nacho, trascendió de una reunión que se dio ahí en España, en donde Peña Nieto convocó a la plana mayor del Grupo Atlacomulco, justamente para ir definiendo cuál será la ruta de acción, la ruta política para quedarse a la buena o a la mala el Estado de México. Y en esta ruta política se define una candidata o una aspirante, que es esta señora Alejandra del Moral. ¿Te acuerdas que incluso lo mencionamos, Nacho, que había aparecido en la portada de la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México? Que no tiene nada que ver porque además es una funcionaria estatal. Aún así la ponen en ese lugar y en la portada. ¿Por qué? Porque ya es la operación política de este grupo que no va a ceder. No va a ser tan fácil ganarle el Estado de México al Grupo Atlacomulco, porque ahí, bueno, van a hacer todo lo posible para robarse la elección. Y mira, Mauricio, la verdad es que también empieza a surgir qué va a hacer Peña Nieto. O sea, que no se va a quedar nada más con el tuit. Y bueno, a ver qué va a hacer Pablo Gómez. La verdad es que claro que va a disparar misiles. Y bueno, hay un columnista por ahí medio perdido que de todos modos tiene una versión que, bueno, si tiene razón, podría ser muy escandalosa. Porque según esto, se llama Alejandro Aguirre, es del Universal. Peña Nieto tendría videos de López Obrador o de familiares de López Obrador o de funcionarios de López Obrador o de lo que sea de López Obrador. Y bueno, según esto, el acuerdo, claro, la versión de esta persona es que estos eran como que garantía para que no fuera tocado. Y bueno, ahora que salió esta denuncia de manera formal, y bueno, le dice el propio, se llama Alejandro Aguirre, aquí en su tweet, dice, fuentes en España cercanas a Peña, las mismas que me han compartido detalles para mis columnas del Universal, me hacen saber que el expresidente valora la opción de soltar alguno de los 12 polémicos videos que tiene guardados derivado de la denuncia de la UIF, ¿no? Repito, es una versión, no hay que creerle mucho, puede ser rumor chisme, pero, bueno, los videos, ojo, de los hermanos de López Obrador, acuérdense por quién fue grabado. ¿Por quién fue grabado? Por Manuel Velasco, en aquel momento amigo del alma de Peña Nieto. Y bueno, en ese momento Peña Nieto y el Verde eran uña y mugre. Arturo Escobar incluso pues, estuvo un ratito como subsecretario de Gobernación. Y él es el que grabó estos videos también. Entonces, pues podría ser parte de eso, ¿no? Diría yo. Pero bueno, eso es la que también podría así responder Peña Nieto. O sea, las cosas se van a poner muy fuertes por el Estado de México. Sí, la verdad es que yo creo que este es el punto ya si bien el presidente había también reconocido, porque esto lo ha hecho públicamente, el papel de Peña Nieto durante la elección del 2018, en donde no metió las manos, pues lo había mantenido fuera de los reflectores. Como digo, no había hablado realmente de él, había centrado su atención en los panistas, en el propio Calderón. Sin embargo, ahora ya esto cambia. Te digo, es muy distinto los tiempos políticos al inicio del sexenio que al final, y sobre todo en el marco de esta elección del Estado de México, en donde los dos, tanto el presidente Obrador y la Cuarta Transformación, está poniendo todo para ganar la elección, como el Grupo Atlacomulco también para quedarse con el Estado. Entonces, aquí sí vendrá una arena en la que no se habían enfrentado hasta el momento Peña con Obrador, Obrador con Peña, ¿no? Va a ser el Estado de México y las cartas que cada uno de ellos tiene, pues las van a utilizar, ¿no? Yo creo que este es el mensaje político. Allá, por ejemplo, en el Estado de México, ya Peña está operando, o sea, ya impusieron a una consejera presidenta a modo,
Ya lo comentamos la vez pasada, y tú lo decías, que esta señora Amalia Pulido, que está casada con un funcionario muy cercano a Alfredo del Mazo, que además escribe en Letras Libres de Aguilar Camín, que además es analista de Latinus, y ella es ahora la consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México. O sea, ya tienen el control del instituto. Luego, súmale a esto, Nacho, que también se opera una denuncia que ya validó el INE en contra de Morena y de sus aspirantes, en donde ya no pueden hacer ningún acto proselitista a reserva de que les nieguen el registro de la candidatura. Ya el INE sacó una lista negra, no solo con los presidenciables, sino con las aspirantes también al gobierno del Estado de México, en donde también se les prohíbe todo esto. O sea, ya el PRI ya está operando, ¿eh? O sea, ellos ya están en lo suyo, ya están preparando todo para detener a Morena. Yo creo que por eso también la reacción del presidente, por eso el mensaje político el día de hoy de poner en los reflectores al operador principal, que es justamente el expresidente. Bueno, y todavía siguen las noticias del PRI, porque bueno, en medio de todo este escándalo, Alito Moreno está haciendo vamos a llamar así, gira del ridículo por Europa. Ayer estuvo en Ginebra, Suiza, donde se reunió con varios partidos, pero lo más relevante es que se reunió con el presidente español, que estaba ahí en Ginebra, Pedro Sánchez, porque estaba viendo el presidente español fue a ver a la sede de la OMC y la OMS, y bueno, pues se dio una vuelta por esta reunión donde estuvo Alito. Y entonces hay un video, la verdad es que muy revelador, donde podemos ver el lenguaje no verbal del propio Pedro Sánchez. Vamos a ver. Ese está viendo el video. Y vemos como que Pedro Sánchez no le agrada mucho, no lo conoce de entrada. Después vemos cómo, bueno, ahí es que saluda, mira, ahí saluda a su primer interlocutor, ¿no? Y después sigue, apenas ve ahí ese momento, ya lo reconoce, eres tú, no lo saluda. Hay un momento donde se mete las manos, si te das cuenta, en los bolsillos, como para no saludarlo. Siguen hablando y al final como que se despide y ahí sí lo agarra. Oh, no, está muy bien. Es realmente un video muy interesante. Digo, no soy experto en lenguaje no verbal, pero tampoco hay que ser expertos para ver que Pedro Sánchez, pues no, ni lo conocía y la es que le valía queso quién es Alito Moreno. Y después, Mauricio, en la intervención que tuvo Alito, porque supuestamente Alito va a denunciar a López Obrador que es un dictadorzuelo, ¿no? Castrochavista, que una persecución política, que es lo peor, ¿no? Pues en su momento de que ya pudo tener la palabra, no dijo absolutamente nada de eso. No habló ni siquiera de nombre a López Obrador, ni siquiera dijo el país, ni el presidente mexicano, ni nada. Habló cosas como que es que los gobiernos populistas, no sé qué, muy descafeinado todo. Como que le dijeron, ¿sabes qué? No te metas con López Obrador. O sea, sí te metes con Obrador, pero no lo hagas aquí. Y hoy llegó Mauricio a la sede de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que lidera Michelle Bachelet. Y bueno, vamos a ver este momento, porque también no sé qué hizo Alito. Creo que no pasó ni siquiera del estacionamiento. A ver, vamos a ponerlo. Muy buenos días, llegando al Palais Wilson, que es la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Venimos a denunciar al gobierno de México, al gobierno de Morena, por la violación a los derechos humanos, por intentar romper el régimen democrático, y vamos a tener reunión en estos momentos para denunciarlo. Hay que hacer que se respete el Estado de Derecho en nuestro país. Ya, entonces sube este video en donde vemos que está afuera, ¿no? Aquí está como que en la acera, aquí sigue allá, como que entra, ahí está un busto afuera, y nada más, ¿no? Sube también el escrito es X, ¿no? No tiene nada que ver el escrito, pero no hay más, no sé si Cervantes se reunió o no con Michelle Bachelet, pero la verdad es que es completamente ridículo y absurdo esta gira, porque a ver, estamos hablando que los europeos están en el caos total. En el caos total. Acaba de renunciar Boris Johnson, el primer ministro.
En Francia se nacionalizó un gigante eléctrico. España tremendo. Alemania a punto del caos total. Holanda e Italia con gravísimos problemas de protestas por granjeros. Incluso los granjeros de Holanda, no sé si sabías, compraron un tanque, literal, un tanque para bloquear. O sea, y entonces ahora va Alito allá, a estos países que, por ejemplo, están tan mal que el euro está a punto de devaluarse más que el dólar por primera vez en la historia. O sea, y os digo, los Estados Unidos también van mal. Bueno, los europeos van mucho peor. Entonces va ya como que para que pontifiquen con nosotros, pues ¿cómo? Pero ahí está, la gira del ridículo. Sí, la verdad, sí queda la duda, queda la duda que le hayan abierto la puerta, porque si hubiera entrado, habría subido un video o una fotografía en donde está entregando él esta carta. Yo creo que más bien como que lo atendió ahí la persona que recibe documentación, ¿no? Que recibe los sobrecitos, y dijeron, bueno, pues déjalo ahí, y ya nosotros se lo hacemos llegar a Michelle Bachelet, o no sé a quién se la quería llevar. Entonces, yo creo que en eso terminó la visita de Alejandro Moreno, quien pues presume esta gira, como generalmente la presume, así la presume Colosio, así la presume Samuel García, cuando se fue también ahí a Estados Unidos, supuestamente a reunirse en la Cumbre de las Américas. O sea, cuando fue a ver al Papa, acuérdate, Mauricio. Cuando fue a ver al Papa, sí. O sea, que terminan presumiendo su salida del país como si afuera los recibieran como si fueran los grandes políticos poderosos de México. Y la verdad es que no. O sea, llegan a tocar la puerta a ver si les hacen caso. Y si no, hacen un video como este para presumir y dar el flashazo, ¿no? Que es finalmente lo que tratan de hacer, ¿no? Hacernos creer que sí son personajes importantes. Y la verdad es que no lo son, ¿no? Con trabajo y en México lo son porque tienen compradas a varias conciencias, pues en el extranjero menos. No, Alito pues está en esta idea de conservar el poder para mantener, tomar decisiones en el 2024. Mira, ya lo dijo Osorio Chong. ¿Cuál es la estrategia de Alito Moreno? Alito supuestamente deja ya la dirigencia en agosto del 2023, justo después de los procesos electorales. Sin embargo, lo que dijo Chong es que la estrategia de Alito es que va a pedir una especie de prórroga, no sé qué figura legal va a utilizar, y va a pedir 3 meses más. Y entonces, al final del tercer mes va a decir, oigan, ¿qué creen? Pues ya inició el proceso electoral del 2024 y ya los estatutos dicen que ya no se puede dar una renovación de dirigente. ¿Y qué creen? Pues yo o me quedo o yo pongo al dirigente interino, con lo cual estaría tomando todas las decisiones de candidaturas de lo poco que van a ganar de la lista plurinominal, no se la estaría quedando a Alito Moreno. Eso es lo que está peleando Alito y eso es lo que están reclamando los demás grupos. Entonces, por eso es todo este show, ¿no? Alito lo que va a buscar es quedarse como senador de la República, seguir con el fuero, ¿no? Obviamente por lista nacional. Y de esta manera, pues seguir ahí colgados de presupuesto. Entonces, toda esta estrategia y todo este show es para esto, para sobrevivir. Ya Alito está en plan de sobrevivir como dirigente nacional. Y bueno, pues dicen que ya la próxima semana regresa a México y dicen que va a empezar a responder a lo de Laida Sansores. A ver si es cierto. Pero el problema es que con ese amigo Mauricio aquí las cosas van a estar ya muy mal. Por ejemplo, el día de ayer Lencho tuvo que ceder a la presión nacional de no hacer absolutamente nada, porque lo que decían, o sea, están todos los audios, está toda la confesión, varios delitos electorales y tú no haces nada. La verdad es que Lencho, ni modo, cedió y el día de hoy saca una nota informativa y dice lo siguiente, el INE. Que a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, el INE realiza indagatorias en relación con diversos audios en los que presuntamente se encuentra implicado el presidente del PRI por posibles conductas ilícitas en materia de fiscalización relacionadas con supuestas aportaciones a campañas electorales. Las quejas fueron presentadas por Morena y Laida Sansores. En razón de ello, el Instituto y la Comisión de Fiscalización, a través de su área técnica, ha efectuado más de 30 diligencias y continuará con la realización en las investigaciones conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Al respecto, se ha solicitado información al propio denunciado, o sea, al propio Alito, a diversos actores políticos y, ojo, medios de comunicación, ojo, así como a la FEPADE, o sea, y a la UIF. Este es súper interesante. Por cierto, hoy Pablo Gómez también habló de la UIF. Digo, de Alito, señaló que, bueno,
Él está siendo monitoreado desde hace un buen rato. Vamos a escucharlo. Pueden entenderlo. Presidente del PRI, ¿hay alguna Alejandro Moreno? ¿Hay alguna investigación de la UIF en contra de Alejandro Moreno y todas? Insisto en que nosotros no hacemos investigaciones. Nosotros tenemos muchos datos procedentes del sistema financiero de personas expuestas políticamente. Ninguno escapa al monitoreo de los bancos y de las casas de bolsa y de las actividades vulnerables. En fin, nadie considerado persona expuesta políticamente en el mundo, no en México, en el mundo, escapa de estar siendo permanentemente informada de sus actividades financieras y de otro tipo a las unidades de inteligencia de todo el mundo. Entonces, Alito, dice y confirma Pablo Gómez, está desde hace mucho tiempo siendo vigilado y monitoreado por la Unidad de Inteligencia Financiera, que conocen todos sus movimientos de bancarios en casas de bolsa y que también, obviamente, siendo una persona políticamente expuesta, significa que es un político muy conocido, lo que está diciendo. También están siendo vigilados y monitoreados todos sus familiares, su esposa, la mamá. Y esto después, a mí me sorprende, Mauricio, que los políticos como que no lo tengan muy claro. O sea, no lo tengan muy claro, pero así son. Y es, por ejemplo, lo que hizo Alito. Alito hizo esta mega mansión. Pero como fueron muchos terrenos distintos, le puso un terreno a la mamá, otra a la esposa, otra al, no sé, al hermano, etcétera. O sea, dividió así un montón de cositas, como si así pudiera esconder su fortuna, cuando realmente no se puede así. Lo dice claro Pablo Gómez, todo lo tenemos claro. Nada más la pregunta es, ¿cuándo aprieto el botón? Y así, esa es la pregunta. Sí, regresamos a lo mismo, ¿no? Regresamos a lo mismo de lo que venimos hablando de Peña Nieto. Fíjate que en algún momento una persona que tuvo oportunidad de reunirse de cierto nivel político con la que platiqué, tuvo oportunidad de reunirse el sexenio pasado con el secretario de Hacienda, durante el gobierno de Peña Nieto. Y lo que me decía es que el secretario de Hacienda, ahí en la plática, en la charla, una charla que tuvieron ahí en su oficina, le comentaba que ahora como todo es electrónico, como están las facturas y todo, ¿no? Y muchas cosas se manejan por transferencia, pues ellos en tiempo real prácticamente pueden identificar todos los movimientos de cualquier persona. O sea, dicen, mira, yo acá entro en la computadora y sacan todas las transferencias, todos los pagos, compras, ventas, todas tus cuentas, todos los datos, todo lo tienen ahí. Porque bueno, la idea es de hacerlo todo electrónico, es justamente tener este control. Entonces yo creo que esto es a lo que se refiere Pablo Gómez. O sea, ellos en el sistema entran, ¿no? Y pueden identificar todos los movimientos que has tenido, tus cuentas, con tus familiares, con gente cercana, etcétera, con las personas con las que tienen más movimiento, ¿no? Y de esta manera, pues, encontrar el camino del dinero. ¿Por qué no se avanza? Bueno, esa ya es la pregunta que solo ellos pueden contestar, sobre todo de acuerdo a las irregularidades que pues, se han denunciado, se denuncian públicamente, que es lo que ha señalado la propia Laida Sansores, porque, bueno, no es ilegal tener transferencias de mucho dinero. O sea, eso en sí no es malo. Lo malo es que ese dinero no lo puedas justificar, o sea, que tus ingresos no cuadren con tus gastos. Ese sí es un problema. Y para eso, entiendo yo, es lo que está haciendo Laida Sansores allá con el fiscal Renato Sales, es documentar esto. Decir, bueno, Alito dice que tiene tantos bienes, ahora vamos a documentar nosotros para que legalmente podamos decir si es cierto o no es cierto lo que nos dijo Alito. Y ya con eso, ahora sí, agarrar la información que tiene la oficina de Pablo Gómez y cuadrar los datos. Decir, órale, bueno, pues sí se justifica, no se justifica, y ya con ese resultado, pues avanzar en la denuncia penal. Así veo yo todo esto, ¿no? Porque aunque se tenga la información ya en un proceso legal, y lo sabemos en nuestro país, pues no es tan fácil avanzar.
Todas y todos tenemos derecho a la identidad. Realiza el trámite de registro de nacimiento en cualquiera de las 185 oficialías del Registro Civil del Estado. Desde un día de nacido y antes de los 18 años, el trámite es gratuito. Secretaría General de Gobierno. Gobierno de Chiapas.